Perfecto. Gracias. Muy buenas noches, soy el doctor Rodolfo Jiménez. Les damos la bienvenida a nombre de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica a esta tercera sesión de actualización médica. En esta ocasión vamos a tener al doctor Giancarlo Hernán Cristerna Tarraza, el cual es médico pediatra e infectólogo pediatra egresado del Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente es adscrito al mismo instituto y es encargado de la clínica de tuberculosis y micobacteriosis del Instituto Nacional de Pediatría. Profesor de pediatría de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y ha colaborado en varios capítulos sobre enfermedades infecciosas congénitas y perinatales en pediatría, de los cuales precisamente es uno de sus intereses académicos y científicos. Bienvenido, doctor Hernán. Un gusto que haya aceptado colaborar con nosotros en estas sesiones de actualización médica continua. Bienvenido, es suyo el micrófono. Muchas gracias, doctor Jiménez, doctora Patricia Cornejo y a todo el equipo de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. Eh, eh, pues vamos, ¿cómo no aceptar un tema que evidentemente ahorita es un tema, como diríamos, hot topic, un tema que nos está ahorita llenando de muchas preocupaciones por toda la situación que estamos viviendo a nivel mundial? Estados Unidos, nosotros México no somos la excepción. El día de hoy justamente platicaba con una amiga que vive en Baja California Sur. Me dice que justamente en los últimos años ha tenido muchos más diagnósticos de pacientes o niños que nacen con sífilis congénita y evidentemente lo más importante y lo más representativo de esta enfermedad es que es 100% prevenible, ¿no? En el sentido de que si la madre no tiene sífilis, el recién nacido no va a tener sífilis. Y eso es lo que me gustaría que podamos transmitir el día de hoy durante la presentación, sobre todo a mis colegas y amigos y hermanos también muy cercanos que nosotros en pediatría llamamos los adultólogos, pero bueno, nuestros amigos infectólogos de adultos, porque está en nuestras manos, nosotros infectólogos pediatras y también de infectología de los adultos, sobre todo para el diagnóstico y el tratamiento oportuno de las mujeres con sífilis, de las mujeres embarazadas con sífilis, que también corresponde su parte a los ginecólogos y obstetras. Entonces, sin más preámbulo, pues bueno, declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Estos van a ser los objetivos, un poco de generalidades, cómo es la epidemiología actual en los últimos 3, 5 años, qué es lo que ha sucedido con la sífilis congénita y la sífilis en general, cuál es la transmisión y la fisiopatogenia o cómo es que la espiroqueta genera esta enfermedad en los recién nacidos y sobre todo, bueno, pues en el feto, ¿no? Que ya nace con esta enfermedad. Los datos clínicos más característicos, cómo se hace esta evaluación diagnóstica, lo nuevo, la evaluación reversa, la evaluación estándar, el tratamiento tanto a la madre como al recién nacido y obviamente el seguimiento. Entonces, un poco de historia. Eh, Justo cuando uno se pone a revisar estos temas, aparece con algunos datos curiosos, extraños, y resulta que, bueno, sí, la sífilis se conocía prácticamente desde la edad antigua, la antigua Roma, etcétera, pero pues ya a mediados del Renacimiento, siglo XV, siglo XVI, cada quien empieza a tratar de culpar a los países o a las naciones o a los reinos de la enfermedad, ¿no? Entonces, los franceses le llamaban el mal napolitano y la Italia o la Alemania y el Reino Unido, pues entonces, no, pues son los franceses, enfermedad francesa. Los rusos decían, pues es la enfermedad polaca, y los polacos decían, pues es que es alemana, y el español, pues es que es portuguesa, y el portugués es que es la enfermedad española. Entonces, verdaderamente, prácticamente todo el mundo se culpaba entre sí, sabiendo que, pues no, o más bien sin conocer cuál era el agente causal, pero sí se sabía, pues, que era una enfermedad que se transmitía de alguna forma, ¿no? No le podemos llamar en este momento, se conocía que se transmitía sexualmente, ni mucho menos, pero se sabía que era algo que se transmitía. Y bueno, el nombre se acuña de sífilis por un poema de Girolamo Fracastoro, el médico italiano, que el personaje principal del poema o de la historia es un pastor llamado Sífilus. Y entonces a partir de ahí pues se estandariza el nombre de sífilis y de ahí es como nosotros conocemos a la enfermedad como sífilis y evidentemente a la sífilis congénita relacionada. Entonces, de generalidades, pues recordar, ¿no? Que es esta infección o esta enfermedad es el paso trasplacentario
de la Espiroqueta treponema pallidum, y esta va a generar inicialmente, esto es lo más importante, infección fetal. Y esta infección fetal la mayoría de las veces va a ser asintomática, pero ya va a estar generando problemas y ya va a estar generando situaciones y ya va a estar generando riesgo de daño secuela. Algo importante es que no se conoce en específico la dosis infectante en el feto, pues tendríamos que prácticamente hacer estudios in vivo para poder conocerlo, pero bueno, en general o en un adulto o en una primoinfección se sabe que son 57 espiroquetas, entonces es evidente que es altamente transmisible a lo largo del embarazo mientras haya más exposición. Arbitrariamente, esto a lo largo de los años se dividió en dos grandes, o se divide en dos grandes grupos, la sífilis congénita temprana hasta los 2 años de edad y la sífilis congénita tardía, que es a partir de los 2 años de edad. Y esto es fundamental porque ya en la sífilis congénita tardía ya no vamos a ver o ya no vamos a tener sobre todo lesiones o alteraciones específicas por la espiroqueta, sino esto ya es la respuesta inmune a la espiroqueta. Y con base en esto es que vamos a encontrar los hallazgos crónicos o los estigmas de sífilis congénita tardía. Y esto es fundamental y esto es en donde nosotros pediatras, infectólogos pediatras sobre todo, somos muy enfáticos. La mayoría de los recién nacidos son asintomáticos, pero dentro de ese primer mes, el 70 al 80% van a desarrollar algún síntoma. Entonces, está en nuestras manos poder hacer esta identificación temprana y evidentemente dar un tratamiento oportuno. Entonces, ¿qué ha sucedido en los últimos años? Prácticamente lo platicaba con la doctora Patti Cornejo la semana pasada, cómo en los últimos años ha habido un repunte muy significativo de sífilis congénita y justamente, oye, podemos platicar de sífilis congénita, etcétera. Yo le digo a la doctora, encantado, y prácticamente unos días después aparece la publicación del New England Journal of Medicine sobre esta repunte y esta importancia epidemiológica de sífilis congénita en los últimos años. Se estima que del 2012 al 2021 más del 600 al 700% de casos, 7.5 más casos, es decir, se afecta aproximadamente 1 en 1,300 embarazos. Se estima que aproximadamente 1 millón de personas presentan sífilis a nivel mundial, a nivel anual. Entonces, si hacemos este símil de 1 de 1,300 embarazos, pues es evidente que vamos a tener cada vez más casos de sífilis congénita. Y esto se exacerba o se empeora con... Sabemos perfectamente que la pandemia de COVID vino a mermar muchos avances o muchos programas preventivos y programas de control de enfermedades, pero el COVID pues desvía todos los recursos para el COVID y entonces tenemos un repunte también mucho más significativo y ahorita lo van a ver con las gráficas y los números que sobre todo tenemos aquí en nuestro país. Y hay que tomar en cuenta que hay un riesgo aumentado, obviamente, en poblaciones vulnerables, pacientes o personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana, migrantes, nivel socioeconómico bajo, pacientes o personas que sufren o viven abuso sexual, etcétera, etcétera. Entonces, en esta publicación que salió hace aproximadamente un año, en PLOS ONE, vemos cómo la sífilis congénita, vamos, esto está estimado hasta el 2016, pero si nos fuéramos hasta el 2024, 2022, esto incluso aumenta más. Vean cómo separa prácticamente todas las regiones y parece ser que en el mundo estamos más o menos igual. Sin embargo, tenemos un repunte importante en algunas regiones. Aquí en la región de las Américas, 64% de 0.64, perdón, por ciento de prevalencia de sífilis materna, mientras que en el 2016, 0.86%, que no parecería mucho. Sin embargo, evidentemente, estamos hablando ya de 50,000 embarazos más o 40,000 embarazos más en mujeres que tienen sífilis. Y esto aumenta el riesgo de transmisión durante el embarazo. Otras regiones, como la región europea, la región del Pacífico, se mantienen estables y, sobre todo, y no menos importante, está esto, ¿no? ANC significa que tanto estamos teniendo una cobertura o una protección perinatal o prenatal. Y en México y en las Américas sobre todo, y en México no sé, no, pues es prácticamente lo mismo. Aparentemente tenemos una control prenatal adecuado, porque vean cómo hasta el 97% en las Américas, aunque ahorita vamos a ver las tablas de México, que es un poquito menos y mucho menos durante la pandemia, pero bueno, es cierto que pues si alguien llega con una hojita a decir, vino a consulta
la mujer embarazada está bien, no tiene ninguna complicación, no tiene ninguna eventualidad, va bien el feto, el producto está muy bien, etcétera, y le marcan con una palomita, ¿no? Entonces dicen, yo ya hice mi evaluación prenatal, ¿no? Pero vean cómo baja hasta un 25, entre un 20-25% el screening o el tamizaje de sífilis. Y esto es fundamental porque no lo estamos haciendo. No estamos identificando a las mujeres embarazadas que pueden vivir o tener sífilis, y con base en esto es que no estamos diagnosticando a la madre para evitar la transmisión al feto y para evitar la sífilis congénita. Y de aquí pues vienen el resto de los números, ¿no? La extrapolación de los números de sífilis congénita, cómo aumenta importantemente, parece 4,000 casos, pues parece poco, pero esto es 2016. Si nos vamos todavía más a los últimos años, 2021, 2022, esto es todavía más significativo. Y esto es lo que justamente esta publicación de Lancet, ya extrapolando un poquito más algunas regiones del mundo donde hay países de altos ingresos o de ingresos altos y países de ingresos intermedios, como por ejemplo está Brasil, Chile. Y vean, ¿no? Como Brasil, Chile justamente tiene un repunte de casos desde el 2016 hasta el 2021 de 13,4, 21,5, 27,1 en Chile, 21, 28. Es decir, ¿por qué no estar o por qué no entender que prácticamente la mayoría de los países tienen este repunte? Incluso Estados Unidos, no nos tenemos que ir a países de medianos ingresos o de bajos ingresos, que esto evidentemente debe ser mucho peor, pero vean Estados Unidos con una incidencia por 100,000 personas en el 2016 de 8,2, evidentemente sube a 8,7 y hasta 15,6. Esto es más del doble de lo que estaban, o prácticamente el doble de lo que estaban viviendo en 5 años. Y nos vamos al 2023, 2022 y esto sigue aumentando. Y pues bueno, esta es la última información epidemiológica que tenemos concentrada de la sífilis congénita aquí en nuestro país. Esto es del 2021. Y lo importante es que ya se nota o ya se ve el aumento de la incidencia y de los casos, sobre todo, como bien menciona la publicación de PLOS ONE y sobre todo la publicación de Lancet del 2023, como ya íbamos en aumento. Nosotros no somos la excepción. Teníamos un número estable de casos, 2007, 2008 un pequeño repunte, pero vean como 2009 en adelante un control bastante aceptable, y en el 2016-17 empezamos a tener nuevamente aumento y duplicado o casi prácticamente triplicado de los casos en los últimos 10 años de lo que se estaba viendo previamente. Con una incidencia que teníamos aproximadamente de 4 por 100,000 habitantes, actualmente menores de un año, ya estamos en 16 a 18 casos por 100,000 habitantes menores de un año. Y esto es importante porque estamos teniendo muchos más casos. Y esto, como siempre en México lo hemos dicho, es lo que se reporta. ¿Qué tanto o qué tantos casos no se reportan, no se diagnostican? ¿No? Esto puede ser más del doble seguramente de lo que está actualmente pues en nuestro país, escondido o pues sin un diagnóstico certero. Les digo, esta es la tabla de los casos confirmados. Vean el aumento de incidencia en varias localidades o regiones. Por ejemplo, el estado de Aguascalientes, más del doble en el 2019 al 2020. Otros estados disminuyeron, pero vamos, tenían pocos casos, 9,5. Les digo que mi amiga que vive en Baja California Sur, vive en la región de Los Buenos, en el municipio de Los Cabos, San José del Cabo, me dijo que ella sola ya vio 3 casos. Entonces, pues prácticamente en este año, pues ya lleva lo que se identificó en el 2020, ¿no? Entonces, estamos teniendo una incidencia cada vez mayor. Varios estados les digo que duplican de 6 a 13. Parece poco, pero es del doble. Es decir, que si no estábamos viendo o estábamos viendo, por ejemplo, en el instituto que nos llegan aproximadamente 1 o 2 casos por cada mes, cada 2 meses, es decir, unos 6 a 10 casos extremo ya al año, pero como 5 en promedio, ya estaríamos viendo ahora sí 10, 20 casos al año, ¿no? Entonces, es evidente que el aumento de la sífilis congénita es real y está aquí con nosotros, y esto va de la mano del aumento de la sífilis en mujeres que están en edad fértil. Y una disculpa por esta fotografía que se ve borrosa, pero literalmente así es como viene en el manual, se ve borrosa desde el manual, pero vean cómo está el antecedente de prueba BDRL. Recordemos que, como les comentaba, en la región de las Américas, 97% de
cobertura o de evaluación clínica prenatal y 75% de evaluación con tamizaje para BDRL. Y vean, en los casos en los que hubo diagnóstico de sífilis congénita, no llegamos ni al 25% de evaluación o de toma de prueba de BDRL. Esto es fundamental porque no la estamos buscando. Y si no la estamos buscando por obviedad, no la vamos a encontrar. Entonces, de un 50-55% que teníamos en el 2017-18, que es bajo, evidentemente, pero bueno, al menos es una de cada dos, a una de cada cuatro, esto a mí me parece paupérrimo y es justamente el enfoque de esta plática, que nos vayamos con la idea de que tenemos que empezar a buscar a la sífilis congénita mediante estas pruebas de tamizaje. Sería muy diferente que dijéramos, tengo un porcentaje de 80-90% y lo estoy diagnosticando y entonces ya sé cuántos hay o ya sé dónde está el problema y tengo que atacarlo desde antes. Pero vean cómo el 57%, dejen ustedes que se ignore, simplemente no se hizo. Estuvo un control, estuvo en un seguimiento, ya sea en un centro de salud, ya sea en algún otro lugar, en una unidad de atención primaria, y no se hizo. Y aquí es donde viene justamente algo, el fenómeno que estamos viviendo prácticamente todos nosotros en infectología, tanto pediátrica y seguramente nuestros colegas de adultos, lo tienen muy presente, pues este seguimiento o evaluación del verdadero primer nivel de atención de este país, que son las farmacias, ¿no? Cada vez incluso hay más seguimiento prenatal en las farmacias, en los médicos de farmacia, en donde pues evidentemente pues no está regulado el qué se les hace, qué no se les hace. Muy bonito se les hace sus ultrasonidos mensuales, pero no se les hace una prueba para diagnóstico de HIV o una prueba de BDRL, ¿no? Entonces, esto seguramente está incluso subregistrado por estas mujeres que se pierden o que no tienen un control estricto pues en un seguro social o en un sector salud. Y vean, justamente este es el control prenatal. Decía en la publicación previa del 2023 de Plus One, vean, como 75-80%, digo, perdón, 95-97% tenían control prenatal. En México estábamos más bajos, pero teníamos un 70% que es bajo, pero bueno, hasta cierto grado pues tenemos cierto control prenatal. Pero vean cómo empieza el 2019, esto se exacerba por la pandemia. Pero desde el 2019 ya va para abajo el control prenatal, un 10%, 2020 hasta 20% menos de lo que había en el 2018 y seguramente a finales del 2020 y a principios y mediados del 2021 por este fenómeno llamado COVID, tuvimos un control mucho menor sobre todo en los pacientes con sífilis congénita. Y aquí sí quiero agregar el comercial, ¿no? No solo es sífilis congénita, en muchas ocasiones tenemos varias infecciones congénitas recuerda que no es síndrome TORCH, sino de las enfermedades del grupo TORCH, que seguramente también tienen coinfección con citomegalovirus o puede haber riesgo de coinfección citomegalovirus, toxoplasma y muchas otras que podrían también haberse diagnosticado con un adecuado control prenatal. Y para cerrar con los datos en México, vean también cómo la mortalidad es importantísimo, cómo aumenta, sobre todo a partir del 2017, ¿no? Tuvimos otra vez este repunte 2007-2008, pero en el 2018, 2019 y 2020 todavía no teníamos los datos, pero 2018, 2019 ya para arriba y mucho peor de lo que habíamos tenido previamente en los años previos, valga la redundancia, pues. Entonces, también estamos teniendo muertes por sífilis congénita que van en aumento. Y de esto también comentar, ¿no? Se comentaba la semana pasada con nuestros colegas ginecólogos cuántos de estos abortos espontáneos o cuántas de estas pérdidas prematuras o óbitos que el recién nacido, bueno, perdón, el feto iba bien, iba con crecimiento adecuado aparentemente, y de repente tenemos un óbito. Y no es que fue la mala suerte, es que fue porque pues ni modo, a lo mejor tenía alguna malformación, que claro que está asociado, ¿no? Sabemos que muchos óbitos y muchas muertes intrauterinas están relacionadas a malformaciones congénitas y demás, pero ¿qué tantas también son, por ejemplo, sífilis congénita? Está perfectamente demostrado que sífilis congénita es una causa importante de óbitos y de abortos espontáneos. Entonces, también estos pacientes o estas mujeres más bien que están embarazadas y tienen una pérdida fetal, hay que evaluarlas también para búsqueda de sífilis congénita, porque en una situación de estas puede haber sido la causa y entonces prevenimos a futuro alguna otra pérdida fetal o en su caso, un caso de sífilis congénita. Entonces, la pregunta que nos hacíamos, bueno, ¿y por qué está aumentando?
¿Por qué 700% más casos en los últimos 9, 10 años? No hay una explicación firme en la literatura que estuve revisando. Evidentemente, hay varias teorías y pues, obviamente lo más lógico es que sea multifactorial y tiene mucho que ver con algo que es mayor libertad de expresión sexual en diferentes grupos. Esto está relacionado a tanto heterosexuales, hombres que tienen sexo con hombres y muchos otros grupos que a fin de cuentas, recordar que la libertad de expresión sexual tiene que ir muy de la mano con la prevención. Y justamente uno de los factores que podría estar condicionando esto es que cada vez se utiliza menos el preservativo por otros métodos de control. El ejemplo perfecto que ustedes en infectología de adultos pues lo ven muy frecuentemente es el PrEP o la exposición previa o preventive exposure a VIH, ¿no? El PrEP. Entonces, esto hace que pues la pareja o la persona que vive con VIH pueda tener relaciones sexuales seguras con una carga viral negativa y con, evidentemente, de la persona contagiada y de la pareja que disminuya más del 95-99% la infección por VIH. Pero bueno, esto es en el enfoque de VIH, pero se nos están olvidando otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces el preservativo, pues a fin de cuentas, podía disminuir o frenar otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, esta modificación o cambio también de políticas de prevención probablemente también estén asociadas al aumento significativo de la sífilis congénita y de la sífilis en general y de la sífilis congénita. Y más allá, todavía la búsqueda de esta enfermedad que se ha ido disminuyendo, se ha ido concientizando más por el aumento significativo en los últimos años, pero nos falta todavía encontrar a todas esas personas que tienen y que viven con sífilis y que están en un potencial tanto de mujeres en edad fértil y sobre todo los hombres que pueden estar transmitiendo la espiroqueta a cualquier persona, otros hombres, otras mujeres, etcétera, y que con base en esto, pues evidentemente da mayor riesgo de que haya una epidemia de sífilis y de sífilis congénita. Entonces, la transmisión y fisiopatogenia, esto es muy importante entender que realmente algo que nosotros en pediatría siempre estamos muy pendientes es de la respuesta inmunológica, cómo va cambiando en los primeros años de vida, meses de vida, e incluso la respuesta inmunológica en un feto es diferente a la respuesta inmunológica de un recién nacido, de un lactante, de un escolar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos lo saben perfectamente que Treponema pallidum presenta una expresión de proteínas de membrana baja, esta espiroqueta, y es mucho menos inmunogénica en el feto. Entonces, pues literalmente dirían coloquialmente pasa como Juan por su casa, entra inicialmente o hace una infección en la placenta, de ahí se hace el paso a la infección del líquido amniótico, después en el líquido amniótico infecta y da una espiroquetemia fetal. Si dijimos que necesitaba 57 espiroquetas para haber transmisión, imagínense cuántas no puede haber en un líquido amniótico infectado, da espiroquetemia fetal y la diseminación sistémica. Sin embargo, es raro o es vamos, más que raro, es poco frecuente que haya síntomas o signos en específico al momento de nacer, porque la espiroqueta, insisto, como tiene una baja inmunofericidad, empieza a hacer de las suyas, empieza a hacer fisiopatogénicamente sus lesiones, tanto óseas como lesiones en la piel, como lesiones en sistema nervioso central, etcétera, etcétera, pero no las identificamos hasta durante o después, desafortunadamente, del primer mes de vida. Y algo muy, muy significativo que siempre tenemos que tomar en cuenta, el riesgo de transmisión dependiendo del estadio de la enfermedad. Recordar que sífilis tiene, pues, tres estadios, que es primaria, secundaria y terciaria. Sin embargo, está este estadio en medio, que es la sífilis latente, que se llama la sífilis latente temprana dentro del primer año de la infección, la sífilis latente tardía, que es durante o después del primer año de la infección, que pueden pasar años en este proceso.
Pero vean cómo el riesgo de transmisión es mucho mayor, sobre todo cuando tenemos una sífilis primaria, es decir, el famoso chancro, y una sífilis secundaria o el secundario sifilítico, que es el que tienen todas las lesiones en la piel, presentan adenopatías, presentan una infección sistémica, que esta es la que mayor riesgo da de transmisión, sobre todo durante el embarazo. Y a veces somos tan poco acuiciosos en la búsqueda de estos síntomas que la mamá o a veces en el control prenatal le puede decir al médico, no, pues sí es que en las semanas previas me salieron unas ronchitas, pero pues ya se me quitaron y todo el mundo, ay, sí, seguro le cayó mal los camarones, ¿no? Y realmente es que ya la señora estaba teniendo una expresión cutánea de la sífilis y evidentemente no hicimos una indagatoria específica para entender este riesgo de transmisión. Entonces, para todos mis colegas de infectos de adultos, ¿qué esperamos nosotros los pediatras cuando ya identificamos un recién nacido o un paciente que nace expuesto a sífilis congénita? Primero, que la mayoría de las veces van a ser asintomáticos al nacimiento. El 60 al 90% de los recién nacidos van a ser por completo asintomáticos, no va a haber ninguna eventualidad, incluso van a nacer sin ningún problema, Apgar normal, peso normal, prácticamente nadie nunca va a sospechar por sífilis congénita al momento de nacer en el 60 al 90% de estos casos, de los que nacen, ¿no? Porque aquí quitamos, por supuesto, este grupo importante, este 30% que pueden nacer, o bueno, más bien pueden presentar óbito o muerte fetal. ¿Cuáles son los datos clínicos representativos? Fundamental. Lo primero que se podría ver es una funicitis necrosante, que es evidentemente pues esta infección del cordón umbilical que se empieza a necrosar, pero no es patognomónico, pero claro que ya me indica que hay una infección congénita importante. Entonces, es importante entender cómo esta funicitis necrosante me debe de orientar sobre todo cualquier otra enfermedad congénita, ¿no? Entonces, a veces incluso, esto también va directo a mis colegas pediatras, ¿no? Si en algún momento estamos todavía en esta fase o en este proceso de reanimar recién nacidos, pues también evaluar el cordón umbilical. A veces lo vemos y ahí sí algo tenía y nunca hicimos nada más, y sobre todo esto va también con copia para a nuestros colegas ginecobstetras, ¿no? Ahora, el primer síntoma que ya aparece franco de sífilis congénita es la rinorrea, y es una rinorrea purulenta, que también se le llama en inglés snuffles. Y esta rinorrea no es una rinorrea como que, ay, tiene la naricita tapada porque hace frío. No, es una rinorrea marcada, es una rinorrea que, no esperen, también dice purulento, se llama purulenta, pero tampoco esperemos pus como tal, sino es una rinorrea blanquecina, amarillenta, muy como se ve en esta foto del libro de Remington, un libro muy bonito de enfermedades en el feto y en el recién nacido, enfermedades infecciosas. Y esta rinorrea desafortunadamente en muchas ocasiones se confunde con, ya le dio gripita al recién nacido. Y esto no, esto ya está condicionando las primeras datos o los primeros datos clínicos de sífilis congénita. El exantema, que es el clásico, que es el que más tenemos como en mente en el abordaje, en el diagnóstico de sífilis congénita, empieza a aparecer frecuentemente entre la segunda y cuarta semana de vida. Y este exantema, recordar que es un exantema que tiene las lesiones, hay diferentes estadios de las lesiones, pero sobre todo se comportaría como un secundarismo sifilítico, efectivamente con las lesiones en la piel, pero estas lesiones son llorosas, como dirían a veces los dermatólogos, aunque luego a los dermatólogos no les gusta el término lloroso o piel llorosa, pero bueno, es una piel húmeda y esta piel es altísimamente contagiosa. Esto prácticamente no me dejará mentir el doctor Rodolfo y los que trabajamos en hospitales que llegan estos recién nacidos a urgencias porque pues viene con lesiones en la piel y quién sabe, que sea los residentes de pediatría van, revisan y qué bueno que lo chequen, pero lo revisan sin guantes. Entonces, después, oye, ¿qué crees? El niño tenía sífilis congénita, esas lesiones que estuviste tocando y revisando eran lesiones de secundarismo o de sífilis congénita, más bien dicho, y entonces ya están todos los pobres residentes de pediatría corriendo por su dosis de penicilina, ¿no? Porque les va a salir el famoso chancro del inocente. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque estas lesiones son altamente contagiosas. Otro dato característico clásico es la hepatomegalia, y de hecho, pues prácticamente en todas las enfermedades del grupo TORCH, la hepatomegalia es pues un hallazgo prácticamente común en todas, ¿no? Sífilis congénita tiene hepatomegalia, citomegalovirus tiene hepatomegalia, toxoplasmosis tiene hepatomegalia. Entonces, hay que buscarla.
porque es más bien, si no tiene hepatomegalia, disminuye las probabilidades, o más bien, que sería realmente lo que está pasando, porque ese es del 90 al 100%, más bien no la ha desarrollado. Ya va para allá, pero no la ha desarrollado, ¿no? Pero ya en los pacientes que tienen sífilis congénita más avanzada en las siguientes semanas a meses, prácticamente todos van a desarrollar hepatomegalia. Y algo significativo que es específico de sífilis, en especial en el treponema pallidum, es la afección ósea. Y esta afección ósea, vean, cómo es hasta 95% en los que ya presentan síntomas, al 20% en los asintomáticos. Por lo tanto, y ahorita un poco más adelante en la evaluación lo vamos a ver, es esta evaluación específica que tenemos que hacer de la sífilis congénita con placas de huesos largos para evaluar lesión ósea y para dar o conocer la extensión de la enfermedad. Y la infección del sistema nervioso central, que le tenemos mucho respeto a esta infección del sistema nervioso central, 40% en los sintomáticos, 10% a 15% en los asintomáticos. Se ve, sobre todo con un BDRL en sistema nervioso central, vean que es con una sensibilidad baja realmente, un 54%, pero una especificidad del más del 90 o cercano al 90%. Es poco probable que tengamos falsos positivos en sistema nervioso central. Y un poco más adelante lo comento que el RPR se puede usar en el líquido cefalorraquídeo, sí, pero es menos sensible. Entonces, si tenemos las dos pruebas, lo ideal es hacer BDRL. Ahora, una de las dos, y adelanto el comentario, si voy a estar haciendo BDRLs como seguimiento, debo de seguir haciendo BDRLs. Si voy a hacer RPRs, debo de seguir haciendo RPRs. Entonces, como les comentaba, pues esta es la amplia gama de datos clínicos que aparecen en los pacientes que viven o que tienen sífilis congénita. Vean cómo puede haber alteraciones del sistema nervioso central que aparecen a partir del mes, 2 meses de edad, neurosífilis, crisis epilépticas, parálisis de nervios craneales, alteraciones oftalmológicas también, claro que pueden tener con retinitis y catarata, la rinitis que ya comentamos. Algo muy importante en los niños, sobre todo en la segunda y cuarta semana, presentan neumonía alba, esta neumonía que no es una verdadera neumonía, sino es la afección de la treponema en el pulmón, en los vasos pulmonares, y luego los confundimos con, ay, pues es que el niño tiene una neumonía y a ver, se salió el panel viral negativo, no tiene virus sincitial respiratorio y la Candida trachomatis es negativa, pues quién sabe, ¿no? Hay que evaluarlos también en estos casos y pues vamos, de laboratorio, súper importante, sobre todo después o dentro del primer mes y un poco después, anemia, la pleocitosis del líquido cefalorraquídeo que comentamos con más de 20 células, sobre todo la elevación de las proteínas y claro, pues la afección hepática. Entonces vean cómo vemos hepatomegalia en el 100%, alteraciones esqueléticas 90%, retraso en el crecimiento intrauterino 50%, lesiones de la piel 45-50%, hiperbilirrubinemia 40%, que bueno, con la piel así, pues yo no sé quién va a poder ver verdaderamente un paciente ictérico, ¿no? Neumonía alba 50%, espleno 60%, es decir, prácticamente todo va entre 50 y 60%, pero lo más significativo son las alteraciones esqueléticas en los que ya tienen manifestaciones clínicas y la hepatomegalia. Y de las cosas raras, pero claro que pueden pasar, cuando yo era residente de pediatría tuvimos un caso en un paciente de 4 meses que tenía una nefritis y empezó a tener un síndrome nefrítico y nefrótico menor de 1 año de edad, se le buscó sífilis congénita y sí, la diagnosticamos desafortunadamente tardíamente, pero fue una de estas causas de nefritis por o secundaria a sífilis congénita, ¿no? Y ya otros tantos, pancreatitis, dolor en las extremidades, etcétera, pues relacionada, ¿no? Y como les comentaba, las radiografías de tórax muy importante porque sobre todo llegan a tener reacciones periósticas, que es lo más representativo, o también alteraciones en la metáfisis. Empieza a haber algunas lesiones, sobre todo destructivas, en la metáfisis y en una reacción perióstica importante que a la larga, obviamente, que condiciona alteraciones óseas que después les puede condicionar problemas para caminar, para pues la movilidad demás. Y para completar este grupo, ¿no? La sífilis congénita tardía, que quedamos que eran los pacientes de más de 2 años de edad. Estos pacientes de más de 2 años de edad ya no son contagiosos, ya prácticamente todo es las manifestaciones inmunológicas y las deformidades óseas desarrolladas por la misma sífilis. Y esto es la frente olímpica, la maxila corta, perdón, de paladar alto,
que es hasta en un 75%, la triada de Hutchinson, el signo de Gumenakis, vamos, muchos otros síntomas, signos y datos, sobre todo óseos y sobre todo neurológicos, en los que, claro que podríamos estar evidenciando a la larga. A veces son tan sutiles que solamente vemos a personas con sífilis congénita como, híjole, es un paciente dismorfológico que nadie nunca abordó cuando nació. Y la mamá incluso te dice, no, pues es que él cuando nació no tenía esto. Y esto obviamente va en contra de una enfermedad genética y habla mucho más de una enfermedad infecciosa no tratada o no controlada como una sífilis congénita tardía. Entonces, para el abordaje diagnóstico, y ya para prácticamente casi concluir, entonces vamos a hablar de la identificación de la espiroqueta. Sabemos que la microscopia de campo oscuro es el elemento romántico de poder ver la espiroqueta en este microscopio de campo oscuro por el tamaño de la espiroqueta, dado que el límite de resolución del microscopio de campo claro no lo detecta, pero es difícil de conseguir, es difícil que los laboratorios lo tengan, entonces o tenemos pruebas moleculares, que también es difícil de tenerlas, aunque son altamente sensibles, y nos vamos a las pruebas clásicas serológicas, porque aparte, sobre todo de las serológicas, las no treponémicas, nos van a dar obviamente un foco de seguimiento. Y de las pruebas no treponémicas, recordar que los recién nacidos y los lactantes tienen muy pocos falsos positivos. Y de hecho, dentro del grupo de falsos positivos, incluso podría ser la IgG materna, con, o vamos, la reacción materna. Por eso es importante evaluar toda enfermedad congénita infecciosa, CMV, toxo, sífilis, se tiene que evaluar a la madre y sobre todo al padre, y lo digo con todo el objetivo de al papá, no necesariamente al esposo, al papá. Entonces esto es fundamental porque se tiene que evaluar toda la familia, ¿no? Y con base en esto, y dependiendo de los niveles serológicos o de los hallazgos clínicos, vamos a empezar a categorizar a la sífilis congénita de acuerdo a los escenarios. Y tengo en realidad tres escenarios importantes que ahorita lo vemos con más detenimiento, pero prácticamente el escenario uno que es definido y altamente probable, en el que prácticamente lo confirmo o es lo que diríamos diagnóstico de camión, ¿no? Donde tenemos títulos muy elevados de pruebas no treponémicas o datos clínicos y datos en el sistema nervioso central con un BDRL reactivo o que tenemos datos clínicos compatibles con sífilis congénita, prácticamente se diagnostica y nos vamos al escenario 1. El escenario 2 es el escenario en el que sí tenemos reactividad en sangre del BDRL o RPR, pero no está tan elevado como el de la madre, va más para abajo para el de la madre. Y esto también va muy relacionado al tratamiento materno que ahorita vamos a comentar. Y ya el posible o bajamente probable, que ahorita lo comentamos también, es donde prácticamente se hizo todo muy bien, se hizo todo como debería de haberse hecho y disminuimos la probabilidad de que este paciente tenga o nazca con sífilis congénita. Y este es el algoritmo que les digo que a partir del 2021, la Academia Americana de Pediatría en el libro rojo hace este ajuste en el que tenemos dos formas de llegar a lo mismo. O hacerle a la madre pruebas no treponémicas o inicialmente hacerle a la madre prueba treponémica. Realmente los dos algoritmos me van a llevar a lo mismo, por eso como que no hay mucha pues enfoque de cada uno de los dos, de cuál de los dos debo de hacer. Si el RPR en específico, primero el BDRL o primero el FTABS, las pruebas treponémicas, porque a fin de cuentas si las dos son positivas voy a hacer la otra. Entonces, ya aquí es donde empiezo a evaluar al recién nacido de acuerdo a los grupos clínicos, a los escenarios clínicos de los CDCs. Y vean cómo prácticamente todo tiene que ser no o todo tiene que estar normal para poder yo evaluar un recién nacido que tenga bajo riesgo de haberse contagiado de sífilis congénita. Y ahorita vamos a ver justamente en el algoritmo qué es lo que se debe de hacer o en las pruebas que se deben de hacer, pero incluye que no tenga títulos más altos que la madre, que no tenga datos clínicos de sífilis congénita, que la madre tuvo tratamiento adecuado, que pasaron más de 30 días del tratamiento, que cayeron los títulos maternos más de 4 veces después del tratamiento y que la madre sigue negativa o sigue con una respuesta favorable al tratamiento contra la sífilis congénita. En ese momento me voy a un escenario poco probable. Y por último y no menos importante, la afección en el sistema nervioso central. Todos los recién nacidos se deben de tratar como si presentaran enfermedad del sistema nervioso central, es mucho más sencillo, pero sí se debe de hacer la punción lumbar y evaluar el ciclo cefalorraquídeo por algo muy sencillo o por algo muy básico, porque si bien no cambia el tratamiento, voy a identificar factores de riesgo de falla al tratamiento y también cambia el pronóstico. Entonces, a todos los voy a tratar pensando en que sí está en el sistema nervioso central, pero debo de hacer la punción lumbar para asegurarme si sí
ya dar un control o un pronóstico tanto a la madre y al recién nacido. Y como les comentaba previamente, híjole, yo solo tengo RPR, no tengo BDRL, pues ni modo, ¿no? Lo que tengas a la mano, pero se prefiere el BDRL que el RPR porque tiene un poco de mayor sensibilidad en líquido cefalorraquídeo. En las pruebas de sangre, no, esto es símil, la sensibilidad está relativamente igual. Sin embargo, en líquido cefalorraquídeo sí es un poco mejor el BDRL, que incluso es baja, ¿no? Con ese 55% que reparten algunos libros. Y entonces aquí es donde entramos con nuestros compañeros y amigos infectólogos de adultos y sobre todo los que tienen mucho contacto con ginecología y obstetricia y demás. El tratamiento a la madre o a la mujer en edad fértil, ¿no? Sobre todo en el embarazo. El tratamiento correcto es con penicilina acorde a la fase de infección, a la dosis correcta y con 4 semanas previas al nacimiento. Es que el niño iba a nacer de 40 semanas y nació de 36 y yo le di el tratamiento a las 34. No cuenta. Tienen que haber pasado 28 días desde el inicio del tratamiento con las dosis adecuadas. La recaída o reinfección, como les comentaba, después de estos 30 días se tiene que evaluar cómo están los niveles de BDRL o RPR después del tratamiento. Si persisten o aumentan 4 veces, que sería el duplicado de o 2 títulos, pues, de RPR, que son pruebas semi-cuantitativas, entonces también vamos a decir o hablar de una recaída o incluso una reinfección. Por eso tal vez les digo que tenemos que evaluar a la pareja. Y el tratamiento inadecuado subóptimo es utilizar un antibiótico que no sea penicilina antes de las 4 semanas, dosis inadecuada, falta de documentación. Es que le juro que sí me la pusieron. ¿Dónde dice? Es que no sé, es que no. Entonces, con base en eso, mejor pensemos mal, no se trató adecuadamente. Y la respuesta inadecuada que ya comentamos. Y esto es lo que viene justamente en la guía de los CDCs de enfermedades de transmisión sexual de 2021. Dice, muy bonito, régimen recomendado para embarazo, pues dependiendo del estadio. Entonces, la latente temprana y la latente tardía, perdón, la latente tardía son 7.2 millones, una semana de separación entre cada una de ellas. Recordar que la dosis de penicilina o el frasco de penicilina viene de 1.2 millones. Entonces hablamos de 2.4 millones, es decir, 2 inyecciones por semana por 3 semanas. Y la sífilis temprana, latente temprana y la primaria y secundaria es 2.4 millones una sola dosis. Vean que realmente el tratamiento es extremadamente sencillo. El problema es que no lo buscamos y no lo hacemos. Y ya para concluir, ¿qué vamos a hacer con el recién nacido? Entonces, el tratamiento al recién nacido, ya dijimos que están los escenarios. El escenario 1, dale con todo. Dale con todo, tratamiento intravenoso con penicilina acuosa o gesódica cristalina a 50,000 kilodosis a cada 12 horas en los primeros 7 de vida o cada 8 horas después de los 7 días de vida. Y vean, la evaluación correspondiente es donde cambia el concepto, porque a los dos los voy a tratar, al escenario confirmado y al escenario probable. Al altamente probable y al probable. Pero la evaluación correspondiente del altamente probable o confirmado incluye punción lumbar, biometría hemática, radiografía de huesos largos, evaluación oftalmológica, potenciales evocados, pruebas de función hepática, la radiografía de tórax en caso de que tenga datos de neumonía, ultrasonido abdominal en caso de que haya alguna otra afección hepática o hepatoespleno, neuroimagen dependiendo de alguna otra afección del sistema nervioso central. Mientras que el escenario 2 sí debo de hacer sobre todo la punción lumbar, la biometría hemática y la radiografía de huesos largos y puedo evitarme esta evaluación oftalmológica y potenciales al momento, aunque después si llega a haber alguna eventualidad o llega a haber algún dato extra, evidentemente vamos a tener estos evaluaciones más estrechas, pero con menos probabilidad de que sí se haya contagiado. Y vean el escenario 3 y 4, ¿no? Que dijimos poco probable o altamente improbable. En el poco probable, que es donde casi caen todos, los que se hace todo por completo bien, sería penicilina benzatínica. Aún así, el pobre chamaco no se salvó de la penicilina benzatínica dosis única. Prácticamente el que no o altamente improbable, el que está 100% seguro que la madre nunca tuvo o tuvo y está perfectísimamente curada, es al que no le haríamos nada, pero a la que sí le dimos todo, pero no alcancé a tomarle los últimos títulos porque ya estaba cerca el embarazo, el parto, etcétera. Ahí es donde evidentemente debemos de dar tratamiento con penicilina benzatínica y cuando nace le podemos dar esa dosis y no se requiere evaluación, salvo que evidentemente empiece el recién nacido con síntomas de sífilis congénita. ¿Y qué pasa? Porque esto es al menor de un mes. ¿Qué pasa con el mayor de un mes de vida? Entonces, simplifican las cosas. Luego a veces nos queremos complicar de, bueno, es que si tiene un mes, pero 29 días, pero 30. Bueno, al mayor de un mes de vida o al mayor, arriba de 28 días de vida, lo separan en dos grupos. El sintomático,
te vas al escenario uno, está sintomático, punto. Oye, pero es que todavía no le hago, le haces toda la vigilancia y evaluación que el escenario uno. ¿Y qué creen? La mayoría de las veces, desafortunadamente, bueno, no la mayoría, pero un grupo nada despreciable llegan después del mes de vida. Como les comentaba, este niño de 4 meses que llegó con nefritis, con un síndrome nefrítico nefrótico que fue por sífilis, ¿no? Por sífilis congénita. Y el asintomático, pero se le hizo un BDRL o el RPR es positivo, entonces debo de dar penicilina benzatínica semanal por 3 semanas, o en su caso también, y hospitalizar y dar tratamiento con penicilina G sódica cristalina, es decir, acuosa. En realidad aquí sí no hay mucho consenso porque algunos dicen que con la penicilina benzatínica lo logramos, pero aquí es donde viene el gran concepto, el gran problema. La penicilina benzatínica no penetra fácilmente al sistema nervioso central. Entonces, este asintomático con un BDRL positivo, por eso también incluye la evaluación básica, hacer una punción lumbar. Entonces, realmente muchos dicen, no me importa, aunque sea un escenario 2 o asintomático, le doy tratamiento con penicilina acuosa por la penetración a este nervio central. Y para concluir, ¿cómo sigo a un paciente que tiene sífilis congénita? Entonces, recordar que treponema pallidum no hay resistencia a penicilina y es el tratamiento de elección. Pero tengo ceftriaxona, es penicilina, pero tengo meropenem, es penicilina. La citromicina también funciona, pero el estándar es penicilina. Tan importante es, y ustedes en infectología lo saben, que es incluso lo que tenemos que buscar es literalmente hacer desensibilización y volver a tratar con la misma penicilina en caso de que haya alergia grave y volver a tratar con penicilina. Pero si hay fallas a tratamiento que se estiman entre un 10 a 15% y están relacionadas a que la espiroqueta literalmente se esconde de estas dosis o de estas concentraciones de penicilina, que podría ser, por ejemplo, el sistema nervioso central, en ojo o en testículo incluso, ¿no? Entonces, por eso hay que estar haciendo evaluaciones constantes. Entonces, el niño tratado, vean cómo tenemos que estar haciendo pruebas no treponémicas para ir viendo que bajen a los 2, 4, 6, 12, 15 y 24. Y al no tratado, 1, 2, 4, 6, 12, 15, 24, después, sobre todo, del tratamiento. Todos deberían de estar ya en este punto si estamos diagnosticando sífilis congénita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos alteraciones en el líquido cefalorraquídeo? Por eso les digo que es parte del pronóstico de evaluación. Lo tienes que repetir una punción lumbar a los 6 meses o sobre todo después del tratamiento, ¿ok? Si es anormal y no sabemos por qué, lo retratas. Por eso les digo que la afección en el sistema nervioso central es pronóstica y tiene que ver con la evaluación. Y muy importante, evaluación oído o oftalmológica, neurológica, estimulación y evaluación, sobre todo el neurodesarrollo, estimulación temprana y demás, para disminuir secuelas y disminuir riesgos de complicaciones o de retraso global de neurodesarrollo y demás. Y por esto, evaluación completa de la familia, padre, otros hermanos, de repente nos hemos topado con un recién nacido con sífilis congénita y el hermanito de año y medio traía ya la sífilis congénita y nadie nunca lo había diagnosticado, entonces también hacer esta evaluación al resto de la familia. Y para concluir, para evitar esta chancro del inocente, recordar paciente con sífilis congénita, sobre todo la rinorrea y las lesiones cutáneas, estas lesiones, estas lesiones, perdón, que son húmedas, son transmisores, son contagiosos, no los toquemos con las manos limpias. Con 57 espiroquetas, a los 30 días, 14 días, a lo mejor te sale un chancro en el dedo y al rato andas tratando de decirle a tu pareja, te prometo que no fue nadie más que el niño que revisé hace 15 días, ¿no? Entonces, guantes para la prevención de transmisión y se puede retirar a las 24 horas de tratamiento adecuado con base en penicilina y la dosis adecuada. Y pues claro, lo más importante, lo que creo que nos tenemos que llevar todos, no solo es el diagnóstico y el tratamiento al recién nacido con sífilis congénita, sino la educación sexual. La educación sexual fundamental para la utilización de preservativo, los cuidados y las evaluaciones. Sabemos que en muchos lugares se hacen BDRLs, por ejemplo, en personas que son sexualmente que tienen múltiples parejas, se pueden estar haciendo BDRLs constantes. Recordar, por ejemplo, que el chancro es una lesión no dolorosa. En el hombre es un poco más fácil de visualizar por el pene, pero las mujeres pueden tener el chancro a la mitad del introito vaginal o en la vagina interna, propiamente dicho, y nadie va a ver el chancro. Entonces, nunca vas a ver que se infecta. Entonces, una educación sexual y un seguimiento y una evaluación constante de mujeres en edad fértil y sus parejas para disminuir riesgo de esta infección. Y pues bueno, sin más preámbulo, justo tenemos algunos minutitos para algunas preguntas. Muchas gracias a todos por su atención y pues quedo atento a las preguntas.
Muchas gracias, doctor Hernán. Muy ilustrativa su plática. Tenemos efectivamente varias preguntas y creo que tenemos algún tiempecito como para para empezarlas a aclarar. Una que creo que es bastante importante para la parte de ginecobstetricia es si se debe de solicitar determinación en la mujer con la misma frecuencia que con VIH en el primer trimestre o contacto con los servicios o al primer contacto y en el último trimestre, o habría alguna otra recomendación para hacerlo más frecuentemente o con una frecuencia diferente. Es muy buena pregunta y justamente lo platicábamos la semana pasada con nuestros colegas ginecobstetras, ¿no? A veces también damos por hecho que una prueba solita es suficiente en el primer trimestre y listo, ¿no? Pues ya no tiene sífilis la madre, ya lo logramos. En realidad no es que esté perfectamente de que tengas que estar haciéndolas recurrentemente estas pruebas a la mujer embarazada, pero pues por ejemplo, si la pareja o ellos mismos son de un entorno de riesgo, por supuesto que hay que volverla a hacer, sobre todo ya cercano al tercer trimestre, también para que te dé la ventana, ¿no? De dar tratamiento oportuno. Y también por algo no menos importante que lo comentaba, el BDRL no es 100% sensible, tiene una sensibilidad del 80-85%. Entonces también puede haber un 10-15% de mujeres en el embarazo que pueda tener o que tengan sífilis congénita y se nos estén yendo por un falso negativo, que incluso puede ser este efecto que conocemos, ¿no? Como el efecto Prosona, que es que tiene tanta carga de espiroquetas que parece ser negativo, pero en realidad pues está pues lleno de espiroquetas, ¿no? Entonces, yo creo que el poder decir a todos háganle prueba prácticamente en cada trimestre, si tuviéramos el recurso sería lo ideal, pero si no, a lo mejor evaluar algunos factores de riesgo, algunas situaciones que podría condicionar o podría uno evaluar de nuevo en el tercer trimestre, yo creo que sería lo ideal. Ok, 32, 35 semanas creo que sería un buen punto para la ventana del tratamiento previo al nacimiento, ¿no? Básicamente. 100% de acuerdo, exacto. Justo algunos Ok, dicen empezando el tercer trimestre, ¿no? Entonces, exacto. ok. En pediatría, de repente decimos que un piquetito en la espalda no se le nega a nadie con sospecha de meningitis bacteriana, ¿no? Pero también es algo, 100%. creo que vale la pena dejarlo, lo tocaste aquí, ¿no? Pero también es otra pregunta que creo que vale la pena puntualizar. En todos los bebés con sífilis congénita, ¿se debe de hacer punción lumbar y BDRL en líquido cefalorraquídeo independientemente de los títulos de dilución de BDRL? Sí, como les comentaba, tengo que estar seguro de que la sífilis no se haya transmitido al sistema nervioso central. 40% de los pacientes que ya tienen algún síntoma, algún dato clínico, tienen afección al sistema nervioso central y 10-15 los que no. Entonces, nuevamente, como comenta el doctor Rodolfo, 100% de acuerdo con él, el piquetito de penicilina aquí no, no somos muy estrictos con él, al contrario, ¿no? Y sí hay que hacer la evaluación del líquido cefalorraquídeo independientemente. De hecho, si ven y me regreso tantito a la evaluación, aquí está, en la evaluación prácticamente solo el que tuvo la mamá tratamiento perfecto, seguimiento perfecto, con tiempo adecuado, etcétera, no le hago nada. Pero ya sea un escenario 2 o un escenario uno, la punción lumbar se debe de hacer. Y los debo de tratar pensando en que el treponema se subió al sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque si se subió, cambia pronóstico y cambia el seguimiento que les tenemos que hacer a los pacientes en los siguientes meses. Ok. Y otra situación también bastante pragmática aquí que están poniendo en el manual. Tenemos manuales, algunos muy bien hechos, algunos que se pueden fortalecer, pero aquí la situación es, en la pregunta lo que dice es, si el BDRL que usualmente se utiliza en sangre se puede utilizar en líquido cefalorraquídeo, ya dijiste que sí, pero al final de cuentas el manual de la Secretaría de Salud no lo recomienda. Sí. ¿Cuál es tu opinión cuál es tu opinión en relación a esto? Pues bueno, ¿no? Hay veces que, digo, aquí extrapolo un poquito con el otro tema que me encanta, que es tuberculosis. La norma oficial mexicana es exacto, ¿no? Del 2013 y te dice que isoniazida para los pacientes que tienen contacto con TB cuando está eso pues prácticamente arcaico, ¿no? Entonces también creo que si bien nuestro manual no lo recomienda, creo que tenemos que irnos un poquito más allá. Entiendo que a veces tenemos que pelear un poco con él, pero es que la dictaminación local dice que no por... Yo creo que sobre todo con base en la evidencia, sobre todo ahorita, como le comentaba al principio, que es que estamos teniendo un repunte
y cuántos no estarán asintomáticos que no estamos identificando, diagnosticando. Entonces, eh, eh, con base en esto, yo sí consideraría que sea evaluación del sistema nervioso central. Si es escenario uno y escenario 2, yo prácticamente, a mí se me hace lo más lógico hacer punción lumbar. Vamos a poner el escenario más, es que no se pudo, no se dejó, no todo lo que ustedes quieran, no tengo BDRL o RPR, etcétera. Bueno, tratémoslo pensando en que la micobacteria, perdón, la espiroqueta está en sistema nervioso central. De acuerdísimo con usted, doctor Rodolfo. No sé usted también qué opine, pero yo creo que pues sí habría que buscarle. A veces hay que romper un poquito las reglas, que no me escuchen mis jefes. Yo creo que no debemos de ser muy clínicos y no debemos de ser tan normativos. Entonces, los que me conocen de pediatría, cuando me ven en algunas reuniones normativas, particularmente de vacuna, yo creo que me conocen en lo que opino en ese sentido, ¿no? En otras cosas. De Este, acuerdo. y, este, y por último, nada más en este sentido, de repente acabas de tocar la parte de laboratorio. No es indispensable tener pruebas treponémicas para poder tratar a un niño con sífilis, para diagnosticar y tratar a un niño con sífilis congénita, ¿cierto? Nada más para Ciertísimo. que lo puntualices. Claro, cierto. O sea, vamos a poner el escenario, a veces hasta real, no voy a decir crítico, catastrófico, pero real. No tengo las pruebas. Trátenlo. Tratémoslo. Tiene factores, la mamá, en algún momento alguien le dijo que te salió la prueba de sífilis positiva, no sabe. Trátenlo. Trátenlo, trátenlo, trátenlo. Si llegan a conseguir la prueba, qué mejor, pero se trata. O sea, aquí, como bien comenta usted, doctor, y estoy por completo de acuerdo con usted, la clínica manda, y no solo la clínica, aquí en este caso meto mucho eh, el efecto epidemiológico, ¿no? El efecto de transmisión, la situación materna, la situación de la familia, de la casa. Sabemos que hay muchas mujeres, desafortunadamente, que viven violencia familiar, abuso sexual y muchas otras condicionantes. Entonces, yo ahí sí soy de la idea de mejor pensemos mal. Prefiero tener un recién nacido 10 días con penicilina en un hospital, disminuyendo el riesgo de tener secuelas a largo plazo de sífilis congénita, a decir, no tengo BDRL, tal vez no tenga, y como no lo tengo, pues como no puedo hacer el abordaje, la exploración, o bueno, la evaluación completa, pues mejor no, mejor pensemos que sí y dar tratamiento. Yo también ahí estoy de acuerdo. Pues la otra, ¿no? Debemos a mandarlo al instituto, aunque viene de la Sierra de Guerrero, en vez de tratarlo en Guerrero, ¿no? Que Claro, también yo creo que les pasa. claro, y luego llega al Pues instituto y ahí lo tenemos y le hacemos 3 pruebas y nadie le da el seguimiento. Más bien tendríamos que evaluar que se puede hacer en los primeros niveles y segundos niveles de atención de otros lugares. En el infantil y en el instituto nos pasa frecuentemente, donde más bien preferimos que se haga en otro lugar. O sea, esto no necesita verdaderamente un infectólogo pediatra o un infectólogo, sino requiere conocimiento pediátrico estándar de cómo tratar y cómo dar seguimiento a estos pacientes. Digo, lo que necesiten los apoyamos, pero por supuesto que se puede hacer en cualquier otro lugar. ok, pues bueno, pues doctor Hernán, muchas gracias por su participación, una muy buena plática. Tienen varias felicitaciones y demás. Aquí me voy a tener por fines de tiempo, que ya se nos está acabando, y no sé si la doctora Cornejo tenga alguna otra situación que decir. Lo último que tengo que decir yo es, con relación a la plática, va a estar grabada seguramente para el fin de semana ya en la página de la asociación, para que ahí la puedan ver, igual que el resto de los temas que previamente se han dado. No sé, la doctora Cornejo, si tiene alguna otra situación que decir. No, nada más agradecerle al doctor Cristiana su participación. Tuvo muchas felicitaciones en el chat y algunas de las preguntas que no se pudieron contestar, igual lo pueden contactar. Aquí está ya sus datos de correo por si lo quieren contactar individualmente y que les responda estas preguntas. Y muchas gracias a todos por haberse conectado y nos vemos en un mes. Muchas gracias a todos, doctora Cornejo, doctor Rodolfo y a todos los infectólogos pediatras. Gracias y pues estamos pendientes y si cualquier duda, pregunta, con mucho gusto, ahí estamos en el instituto. Gracias, buenas noches y estamos pendientes. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Hasta pronto.